Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos acerca de las aplicaciones de las transformaciones lineales. Muy bien, tenemos aquí la siguiente imagen. Es un triángulo de vértices 0, 0, 1, 0 y 0, 1. Podríamos nosotros, por ejemplo, observar que este triángulo es un triángulo rectángulo, es un triángulo también isósceles porque tiene dos lados iguales. Resulta que a través de esta aplicación de transformaciones lineales, nosotros podríamos transformar cada uno de los vértices y podríamos justamente encontrar un nuevo triángulo muy distinto a lo que era al principio. Si ustedes recuerdan, la transformación de un vector nulo, ¿no?, de un cierto espacio vectorial, sigue siendo el vector nulo hacia el espacio vectorial al que queremos llevar. Por lo tanto, el 0, 0 se mantiene. Sin embargo, el 0, 1 sí puede optar por otro valor, al igual que el 1, 0. Entonces, ¿se tratará de una transformación lineal? Nosotros habíamos visto en clases anteriores cuáles son las condiciones, ¿no?, que debe reunir para que sea una transformación lineal. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a estudiar ya casos en las que sí son transformaciones lineales y que tienen ciertas características peculiares que justamente son adaptadas de acuerdo a cómo son proyectados. De repente con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al origen, etcétera. Incluso hay algunos que son de rotación, trasquilados en el eje X, etcétera. Entonces, el día de hoy justamente vamos a ver algunas características y propiedades de algunas transformaciones lineales ya predeterminadas. El logro de sesión será que al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve e interpreta problemas aplicados a su especialidad, haciendo uso de las aplicaciones geométricas de las transformaciones lineales, en el plano de manera correcta, con orden y precisión. Para esta oportunidad tendremos los siguientes temas: expansión y contracción, reflexión, cortes y trasquilados y rotación. Empecemos con la expansión y contracción. La expansión, también lo que se denomina dilatación o contracción, lo que se denomina compresión, de factor K, dice que es una transformación lineal de R2 a R2, que se define de la siguiente manera. Aquí nosotros podemos obtener digamos, la definición como una fórmula para poder establecer esa transformación. La representación matricial, acá vemos, es K0, 0K, dado que la multiplicación de esta transformación, de esta matriz de transformación por un vector cualquiera que corresponde al espacio vectorial R2, resulta ser otro vector que también corresponde al espacio vectorial R2, ¿ok? Pero debidamente transformado. Este valor de K va a ser posible de que ese vector se expanda o se contraiga. Por ejemplo, si el valor de K es mayor que 1, entonces se va a expandir o se va a dilatar. Aquí pueden apreciar que el vector inicialmente era el vector azul, ahora está definido como el vector de color rojo. En el caso que el valor de K tenga valores entre 0 y 1, entonces el vector se va a contraer, se va a comprimir, ¿ok? El vector original era el vector de color negro, como ven acá, y luego se convirtió en el vector que está de color rojo. Veamos algunos ejemplos. Dice, ejemplo número 1. Si al vector 3, 2 se le aplica una expansión de factor 2, ¿qué resulta? Entonces, cabe resaltar que la transformación lineal es esta de acá. La multiplicación por cada uno de los componentes. Por lo tanto, simplemente el valor de 2 multiplicará tanto a la primera componente como a la segunda componente. Esto se convertirá en 6 y 4, es decir, 3 por 2 y 2 por 2. Resulta que como este factor K es mayor que 1, por lo tanto el vector se va a expandir. Por lo tanto, acá vemos el vector original 3,2 y ahora se convirtió en el vector 6,4. En el ejemplo número 2 nos dice, si el vector 3,9 o 3,9 se le aplica una contracción de factor 0,3, que resulta en realidad ser un tercio, ¿cuál sería el resultado? Acá tenemos nosotros la misma, digamos, ley de transformación lineal que en el anterior, salvo el caso que el valor de K ahora está entre 0 y 1. Por lo tanto, lo que va a suceder es que va a sufrir una contracción.
Entonces, el vector que originalmente era el 3,9, al multiplicarlo por el factor 0,3 a cada uno de los componentes, resulta ser el vector 1,3. Y de esta manera se ha contraído. Muy bien. Tenemos un ejemplo adicional. Escriba la representación matricial de la transformación lineal de una expansión de factor k igual a 4 y bosqueje la región obtenida al aplicar esta transformación al rectángulo cuyos vértices son 0, 2, 0, menos 3, menos 3, 2 y menos 3, menos 3. Muy bien. En primer lugar, la representación matricial para este caso, como nosotros ya sabemos, es simplemente el valor de K0, 0 y K. Este vendría a ser la representación matricial. Pero como el valor de K va a ser igual a 4, entonces simplemente lo reemplazamos por 4 y esto será 4, 0, 0, 4. Esta vendría a ser la representación matricial. Es decir, esta matriz va a multiplicar a cada uno de estos vectores para poder transformarlos. Pero también podemos usar de manera directa, ¿no? Que la transformación lineal x, y, como en este caso, sabemos que es igual a k por x y k por y. El valor de k, como resulta ser un valor mayor que 1, entonces vamos a hablar acerca de expansión. Entonces, para cada uno de estos vectores tendríamos nosotros que calcular las nuevas coordenadas. Por ejemplo, acá la transformación, por ejemplo, del vector 0, 2, esto resultaría ser 4 por 0 y 4 por 2, lo cual me daría unas nuevas coordenadas 0,8. La siguiente transformación sería para el vector 0, menos 3. Del mismo modo, multiplicamos por 4 arriba y multiplicamos por 4 abajo. Y esto resultaría ser 0, menos 12. Luego tendríamos aquí la transformación del vector menos 3, 2, que resultaría ser 4 por menos 3 y 4 por 2. Y esto resulta ser menos 12 y 8. Y finalmente tendríamos nosotros acá la transformación del vector menos 3, menos 3, que resulta ser en este caso 4 por menos 3 y 4 por menos 3. Y esto es igual a menos 12 y menos 12. Como podemos apreciar aquí, cada uno de estos vectores que inicialmente, ¿no?, eran el 0, 2, 0, menos 3, menos 3, 2 y menos 3, menos 3, han sido transformados a través de justamente la aplicación de esta transformación lineal y se convirtieron en estos nuevos, en nuestras nuevas coordenadas, ¿no?, en estos nuevos puntos. Por lo tanto, esto tendríamos que transferirlo a través de un bosquejo, ¿no?, de un plano cartesiano y verificar que sí, efectivamente, se trata de un nuevo rectángulo, ¿no? Tendríamos nosotros que reemplazar aquí cada uno de esos valores. Por ejemplo, podemos nosotros reemplazar el 0,8, x0 e y8 aproximadamente por aquí, estaría un punto. El otro sería 0 menos 12, x en este caso vale 0, y vale menos 12, estaría por aquí más o menos, el 0, menos 12. Aquí estaba el 0,8. El otro punto sería el menos 12, 8. Sería menos 12 y 8, a la misma altura aproximadamente que el que se encuentra aquí, ¿no? Menos 12,8. Recuerda que esto sería menos 12. Y finalmente menos 12, que estaría justamente aproximadamente por aquí, ¿no? Esto formaría entonces un rectángulo, como lo indicó en el problema, ¿no? Seguramente el otro rectángulo inicial era un rectángulo de menor extensión, de menor área, y por lo tanto este nuevo rectángulo se ha expandido. Esa sería entonces la solución para este ejemplo. Continuamos. La reflexión. La reflexión con respecto al eje X. Es una transformación lineal, ¿ok?, de R2 a R2 que se define bajo esta ley de transformación lineal. Fíjense muy bien. Cambia únicamente de signo a la segunda componente, menos Y. Su representación matricial es esta de acá. Esta es la representación matricial. Recuerda, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la clase anterior, que la ley de transformación lineal también puede ser representado por una
justamente por una matriz. Entonces esta matriz es exactamente lo mismo que lo que indica la ley de transformación lineal. Si tú te das cuenta, la matriz de transformación lineal, acá tú puedes observarla, al multiplicar por el vector, ¿no?, que pertenece a este espacio vectorial inicial, se convierte en un nuevo vector que pertenece a este espacio vectorial. Es decir, es el resultado de la transformación. Entonces, lo único que tenemos que observar aquí es que lo que cambia únicamente es el signo de la segunda componente. Nada más. Gráficamente nosotros podemos observar que este vector, que está aquí, que es el vector inicial, ¿no?, es como si se reflejara con respecto al eje X. Es como si el eje X fuese un espejo y el reflejo cae aquí. Por lo tanto, las coordenadas solamente cambian en la segunda componente con signo negativo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Hay el reflejo del vector 3, 4, ¿no? Con respecto al eje X, el vector 3, 4 se encuentra aquí. Su reflejo simplemente será el mismo vector, únicamente que cambia de signo la segunda componente. Por lo tanto, el vector reflejado será aquí. ¿Ves? Este será el reflejo con respecto al eje X de este vector. Muy bien. Considere T la transformación lineal de reflexión respecto al eje X. A, escriba la transformación T en su forma matricial, muy bien, y B, bosquejar la región obtenida al aplicar dicha transformación al triángulo cuyos vértices son. Para la alternativa número 1, ¿ok? Para la alternativa A, perdón, nos dice que escribamos la transformación en su forma matricial. Bueno, la transformación lineal en su forma matricial, si se trata con respecto al eje X, será 1, 0, 0, menos 1. Esta simplemente será la matriz de transformación lineal. Así lo podemos llamar. ¿Ok? En la alternativa B, bosquejar la región obtenida al aplicar dicha transformación. Nosotros vamos a hacer uso de la ley de transformación lineal, que es mucho más fácil, ¿no? Es x de x, y esto, al hacer un reflejo con respecto al eje X, simplemente se transforma como el vector menos x menos y, de esta manera. ¿Ok? Entonces, en la alternativa B nos dice que bosquejemos, es decir, que grafiquemos el triángulo reflejado con respecto al eje X. Acá lo que vamos a hacer es primero transformar a cada uno de estos vectores. Por ejemplo, la transformación en este caso del vector 1, 0, va a ser igual a 1 menos 0, pero esto es exactamente en realidad 1, 1, 0, ¿no? Digamos que el signo no afecta al 0. Tenemos la transformación del vector 2, 3. Acá sería 2 menos 3 de manera directa. Y la transformación del vector nuevamente el 2, 0, ¿no? El 2, 0, esto sería igual, tal como hicimos arriba, nos quedaría simplemente 2, 0. Estos serían entonces los nuevos vectores. Este de aquí y este y este. Entonces vamos a tener un bosquejo aquí, digamos lo más parecido posible, lo más exacto posible también. Aquí tenemos, por ejemplo, el eje Y, por aquí tenemos el eje X. El primer gráfico sería este de aquí. A ver, sería 1, 0. Vamos a graficar este primer triángulo. 1, 0 sería más o menos por aquí. ¿Ok? 1, 0. El otro sería 2, 3. Este vendría a ser el punto A. El 2, 3 sería más o menos acá 2. Y por acá sería 1, 2, 3, ¿no? Aproximadamente. Entonces, esto nos daría más o menos por aquí. El punto B. Y el punto C sería 2, 0. Sería 1, 2. Sería este de aquí. Por lo tanto, el triángulo que se forma inicialmente vendría a ser este. Este que ustedes ven acá. Este de acá vendría a ser pues el punto C, ¿no es cierto? Este vendría a ser el punto C. Y el reflejo con respecto al eje X, ya más o menos nos vamos imaginando, si X es una especie de espejo, este triángulo va a ser reflejado y va a estar hacia abajo, ¿no? Veamos el nuevo gráfico. Sería el punto 0, 1, ¿no? En este caso sería, 1, 0, ¿no? 1, 0 sería aquí. Vamos a ponerle aquí, este vendría a ser el A', ¿no? Vamos a llamarlo así, A'. Este es el B', que sería el 2 menos 3. Sería 1, 2, pero hacia abajo. 1, 2, y aquí sería menos 3. Por lo tanto, más o menos estaría por aquí, ¿no?
1, 2 menos 3. Ese sería el valor de B'. Y el valor de C' sería el 2, 0. 2, 0. Aquí mismo sería. Muy bien. Entonces la gráfica aquí sería pues este triángulo que vemos acá. Que como les había comentado, ya más o menos teníamos esta idea, ¿no? Porque iba a ser un triángulo que se refleja con respecto al eje X. Ahí vemos las nuevas coordenadas luego de esta transformación, ¿no? De reflexión con respecto al eje X. Muy bien, vamos a continuar. La reflexión con respecto al eje Y. Muy parecido al anterior. Acá el que cambia el signo es la primera componente, sería menos X. La representación matricial también es muy parecida, es menos 1, en este caso 0, 0, 1, ¿no? Vemos aquí que el vector original es este de acá, el vector de color verde, XY, y que se refleja con respecto al eje Y. El reflejo se va hacia la izquierda, como ustedes se fijan bien, menos X y Y. En este caso serían las nuevas coordenadas ya transformadas. Muy bien. Por ejemplo, hay el reflejo del vector 3, 4 con respecto al eje Y. El vector 3, 4 sufre el cambio de colocar un signo negativo en la primera componente y vemos aquí el resultado, ¿no? El vector 3, 4 ha sido reflejado con respecto al eje Y y el resultado es otro vector que se encuentra hacia la izquierda, en este caso, ¿no? Si el vector original se encontrara hacia la izquierda, entonces el reflejo sería hacia la derecha, pero siempre es con respecto al eje Y, ¿ok? Muy bien. Un ejemplo acá tenemos, a ver, escriba la representación matricial de la transformación lineal de una reflexión del eje X. Luego bosqueje la región obtenida al aplicar esa transformación al rectángulo cuyos vértices son. Muy bien. Nuevamente nos piden a nosotros la matriz de representación. Bueno, la matriz de representación matricial en este caso sería menos 1, 0, 0, 1, ¿no? Esta sería. Pero ya sabemos nosotros que una forma mucho más rápida de obtener la transformación lineal es simplemente indicando lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual a menos x, y. Simplemente cambiando de signo a la primera componente. Entonces aquí vamos a colocar la transformación de cada uno de estos puntos. Sería la transformación del punto menos 2, 2. Según esto, se cambia de signo a la primera componente. Esto será simplemente 2, 2. Tenemos la transformación del punto menos 2, menos 1. Esto va a ser igual a 2 menos 1. Recuerda que solamente cambiamos el signo de la primera componente. Luego viene el 3, 2. Y cambiamos de signo a menos 3 y dejamos aquí 2. Y finalmente tenemos la transformación del 3 menos 1, que esto vendría a ser igual a menos 3 menos 1. Muy bien, ya tenemos acá los cambios. Vamos a llamarlos a estos A', ¿ok? A esto vamos a llamarle B', C' y D', que van a ser los vectores ya cambiados. Estos de acá van a ser pues el punto A, ¿no? Este es el punto B, el punto C y el punto D. Acá estamos hablando de puntos, ¿ok? Puntos. Muy bien. Vamos a graficar para ver cómo es que se determina aquí la gráfica, ¿no? Para tener una idea, una aproximación de cómo sería nuestra gráfica. Acá está el eje Y, acá está el eje X. Muy bien. Vamos a graficar primero el rectángulo inicial. A ver, sería el menos 2, 2. En este caso sería, a ver, vamos a colocar acá menos 1, menos 2. Acá sería menos 1, menos 2. Acá estaría nuestro primer punto, ¿ok? Este sería el punto A. El punto B es menos 2, menos 1. Menos 2, en este caso menos 1, iría hacia abajo. Acá está el punto B. Luego sería el punto 3, 2. En este caso sería 1, 2, 3. Y 3, 2 sería aproximadamente por aquí, ¿no? Acá sería el 3, 2, sería el punto C. Y finalmente sería el 3 menos 1 que estaría aquí. Este es el punto D. Entonces vamos a borrar estas partecitas para darle una mejor definición a este rectángulo. Ok, vamos a eliminar estos bosquejos que hemos hecho acá. Y ahora sí vamos a dar la forma pues, de un rectángulo que es justamente la figura inicial. Acá tenemos el rectángulo.
Muy bien. Y ahora el bosquejo del siguiente gráfico, vamos a colocarlo aquí de otro color. El A' es el 2,2, ¿ok? El A' es el punto 2,2 que estaría aproximadamente, a ver, vamos a ver. Sería 2,2, estaría aquí. Este sería el A'. Luego estaría el 2 menos 1. 2 menos 1 estaría por aquí. Sería el B'. El C' sería menos 3,2. Por acá estaría menos 3 y 2 sería hacia arriba. C'. Y finalmente el D' menos 3 menos 1 que estaría acá abajo. Sería el D'. Entonces aquí tendríamos un nuevo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí y aquí y aquí. Ahora, si ustedes se fijan muy bien, este rectángulo inicial que era de color celeste, vamos a ponerlo así, este rectángulo inicial, acá es como si hubiese habido un eje, ¿no? Un eje y esto ha girado. Vamos a imaginarnos qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, esta parte de aquí se ha reflejado en esta otra parte de aquí y este pequeño rectángulo que vemos aquí se refleja hacia el otro lado. Es como si hubiese girado, por eso digo, ¿no? 180 grados, por decirlo así. Entonces, sí, justamente es un rectángulo que se refleja con respecto al eje Y, ¿no? De esta manera. Muy bien. Vamos a continuar. La reflexión con respecto al origen. En este caso, el origen es como si fuera, digamos, el espejo que va a irradiar justamente el reflejo de un vector con respecto justamente al origen. La representación matricial está dado por -1, 0, 0, -1. Su ley de transformación lineal, en este caso, el signo negativo es para ambos, tanto para X como para Y. Vamos a poner acá un ejemplo. El 3, 4, por ejemplo, que es un vector que pertenece al primer cuadrante. Si queremos reflejarlo con respecto al origen, tenemos que cambiar de signo tanto a la primera como a la segunda componente. Y acá vemos que se refleja, ¿no? Y está cayendo, en este caso, en el tercer cuadrante. ¿Ven? Un reflejo de esta manera, con respecto al origen. Muy bien, y en este caso nos piden graficar el reflejo con respecto al origen del triángulo con vértices 1, 1, 3, 4 y 5, 1. Bueno, como nosotros habíamos mencionado, la ley de transformación lineal se basa justamente en el cambio de signos de ambos componentes. ¿Ok? Acá tenemos entonces -1, -1, la primera transformación de este punto, al igual que el 3, 4, al igual que el 5, 1, se transforman cambiando únicamente de signo cada una de las componentes. Y el resultado lo vemos aquí. Este es el triángulo original y acá vemos el reflejo. ¿Ven? Este es un reflejo con respecto al origen. Ahí queda para ustedes. Como pueden observar, existe acá un cambio. Bien, continuamos. La reflexión con respecto a la recta y igual a x. En este caso, esta vendría a ser la recta y igual a x. ¿Ok? Una diagonal, por decirlo así. Y el vector original en este caso, pues se encuentra aquí. Por ejemplo, podría ser el verde. Su reflejo sería el vector rojo, originalmente. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder acá simplemente es que la ley de transformación lineal va a ser igual a ix. ¿No? Es como si cambiara. Mira, la segunda componente ahora es la primera y la primera componente ahora es la segunda componente. La representación matricial ya no es el vector identidad como era al principio en algunos casos, ¿no? O se parecía. En este caso viene a ser el 0, 1, 1, 0. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, el reflejo del vector 3, 4 con respecto a la recta yx. Entonces, en este caso, como la ley de transformación permite tener que hacer el cambio de la segunda componente pasa a ser la primera y la primera pasa a ser la segunda, entonces el vector originalmente 3, 4 ahora pasa a ser el vector 4, 3. ¿Ves? Ese vendría a ser el cambio o la transformación que sufre este vector con respecto a la recta y igual a x. Muy bien, cortes y trasquilados. En este caso, los cortes y trasquilados, el corte a lo largo del eje X de factor K, llamado también trasquilado horizontal, es una transformación lineal de R2 a R2 que se define de la siguiente manera. Observa muy bien la ley de transformación lineal. X es el que queda afectado, ¿ok? Porque es un corte a lo largo del eje X de factor K. Este X
se le va a adicionar un K por Y. ¿Ok? El segundo componente no le sucede absolutamente nada. Por eso decía, solamente queda afectado la primera componente. La representación matricial va a ser igual al 1K01. Dado que la transforma, bueno, acá se supone que esta es la representación matricial debido a que esta matriz multiplicado por cualquier vector de R2 justamente equivale a la ley de transformación lineal. Es exactamente lo mismo. En este caso van a existir dos casos, ¿no? Por ejemplo, para valores de K que son menores a 0, en donde por ejemplo, mira, aquí tú puedes observar la gráfica original, ¿no? Estas son las coordenadas. Si el valor de K es menor que 0, ¿no? Es decir, es un valor negativo, entonces la figura como que se inclina hacia la izquierda. Mientras que si el valor de K resulta ser mayor que 0, entonces la figura se inclina como hacia la derecha. La figura no cambia de extensión, es decir, no se extiende hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente se inclina o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha, dependiendo del factor K, ¿no? Como pueden observar ustedes acá. Eso es con respecto al eje X. Y con respecto al eje Y, acá es un corte a lo largo del eje Y de factor K, llamado también trasquilado vertical. Es una transformación también lineal de R2 a R2 que se define mediante esta ley de transformación lineal. En este caso, el que queda afectado es la segunda componente, Y, y queda afectado por un K por X. Recuérdalo muy bien. En el caso anterior, el X era afectado por un KY, y en este caso, la segunda componente es afectado por un KX. Su representación matricial es 1, 0, K1. El anterior, recuerda cómo era, era 1K01. En este caso es 1, 0, K1. Dado que el producto de esta matriz de representación, justamente, al multiplicarlo por el vector XY, resulta ser digamos, el vector ya transformado, ¿no? Que corrobora la ley de transformación lineal. Y sucede lo mismo también, muy parecido a lo que hemos visto anteriormente, que si el valor de K es menor que 0, en este caso, digamos que sufre una inclinación, por decirlo así, hacia abajo. Y si el valor de K es mayor que 0, es decir, valor positivo, entonces la inclinación es hacia arriba, ¿no? Eso no sufre una extensión en su forma horizontal, simplemente en la forma vertical, o bien se inclina hacia abajo o se inclina hacia arriba. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo aquí, sea T la transformación lineal de un corte a lo largo del eje X de factor 2. Ojo, nos están diciendo a lo largo del eje X. Quiere decir que el valor de la primera componente X va a quedar afectado por un KY. En este caso, K es el factor. Ese factor será 2. Luego represente gráficamente la región obtenida al aplicar dicha transformación al cuadrado de la siguiente imagen. Acá tenemos el cuadrado. Sabemos cómo encontrar sus coordenadas. ¿Ok? Acá está, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La ley de transformación lineal. El que queda afectado es X por un KY. Este K resulta ser 2. Y, por lo tanto, esta vendría a ser la ley de transformación lineal. Tendríamos nosotros que transformar cada uno de estos puntos. A, B, C, D. Entonces, transformamos a cada uno de los puntos. A vendría a ser el 0, 0. B es el 0, 3. C vendría a ser el 3, 3 y D vendría a ser el 3, 0. El 0, 0 al ser un vector nulo, no sufre una transformación. Sigue siendo nulo. ¿Ok? Es muy importante que tengas en cuenta esto porque es un requisito primordial. En el caso que no sea 0, sabes que no se trataría de una transformación lineal. Y acá tú puedes observar que la figura en su estado inicial era un cuadrado y luego fue inclinada hacia la derecha. Claro, lógicamente. ¿Por qué razón? Primero porque es un corte a lo largo del eje X. O bien se inclina a la derecha o a la izquierda. Cuando es Y, se inclina hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es un factor 2, es decir, mayor que 0, se inclina hacia la derecha. Es decir, el gráfico corrobora con el ejemplo número 1. Tenemos la rotación en dirección teta en el sentido positivo antihorario, ¿no? Es decir, alrededor del origen. Es una transformación lineal de R2 a R2 y se define mediante esta fórmula. X coseno de teta menos Y seno de teta, ¿no? Y la segunda componente vendría a ser X seno de teta más Y coseno de teta. Su representación matricial es esta de acá. Esta es la representación matricial que equivale exactamente a lo mismo que se encuentra aquí arriba. ¿Ok?
Esto permite saber si un vector puede ser justamente trasladado a través de una rotación, ¿no? Como tú puedes observar aquí, antihoraria, de un ángulo θ en este caso. Ejemplo número 1. Halla las coordenadas de 3,5 después de rotar en torno al origen un ángulo de 45 grados. Entonces lo que tendríamos que hacer acá, es decir, la transformación 3,5 es igual a, de acuerdo a la fórmula, va la primera componente, 3 multiplicado por el coseno del ángulo al cual quiere rotarse, que en este caso sería 45, menos 5 por el seno de 45. De la misma manera para abajo, ¿no? Tenemos en este caso la segunda componente x, pero ya por el seno de 45 más 5 coseno de 45. Bueno, esto tendríamos que hacer uso de las calculadoras para poder resolverlo, y acá nos daría pues un valor decimal en cada una de las componentes. Para este caso, por ejemplo, si tú calculas la norma, ¿no? O magnitud del primer vector original, que vendría a ser este de acá, el 3,5, tendría que ser exactamente igual a la norma o módulo del vector transformado, es decir, del vector con componentes menos 1,414 y componente 4,656. Tendría que ser la misma porque el vector no cambia de tamaño, de longitud, solamente se traslada 45 grados de manera antihoraria. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, muy importante para que lo puedas tener en cuenta. Acá nos dicen, dada la siguiente imagen, que es un rectángulo, bosqueje la región que se obtiene al rotar 45 grados en torno al origen. Muy similar al problema anterior. ¿Ok? Muy similar al problema anterior. Ya sabes que debes usar la formulación para poder encontrar el resultado correcto. Trata de usar la calculadora para resolver este caso. Te lo voy a dejar para que lo hagas similarmente a lo que estamos haciendo en el problema anterior, a lo que hicimos en el problema anterior. Muy bien, ¿qué hemos aprendido en esta sesión? Bueno, en esta sesión hemos aprendido a ver que existen transformaciones lineales ya establecidas, ¿no? Que no se necesitan de repente darles las pautas de saber si eso no es una transformación lineal, sino que ya están predispuestas. Las dificultades que se pueden presentar es básicamente recordar, ¿no? Cada una de ellas, los adjetivos que se usan para poder determinarlas, las matrices de representación matricial, por ejemplo, es muy importante también tenerlas en cuenta porque equivalen a las leyes de transformación lineal. Las dificultades que se pueden encontrar pueden ser absueltas preguntando al docente, observando libros digitales, nuevos videos quizás por ahí que puedas encontrar, pero por sobre todas las cosas es preguntando siempre en clase. Los tipos de problemas que pueden resolver mediante esta teoría, bueno, básicamente esto lo pueden usar los programadores, por ejemplo, aquellos programadores de diseños gráficos que quieren cambiar la forma de una letra. Ustedes saben que, por ejemplo, una letra llevada en 3 dimensiones, en 3D, tiene ciertas características o puntos coordenados. Entonces, a través de estas transformaciones lineales, basadas en un programa, pueden cambiar de diferente forma, de diferente concepción, ¿no? Vanguardista, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente esa podría ser una de las finalidades, así como otras que también se pueden usar. Las referencias bibliográficas, sigo recomendándote los libros de álgebra lineal de David Poole y también el de Stanley Grossman, que básicamente recomiendo que el Stanley Grossman siempre sea tu libro de cabecera para el caso del álgebra lineal. Muy bien, jóvenes, muchas gracias a todos por su participación, colaboración, de observar estos videos. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.